Capital Intereconomía, con Rubén Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos si se incorporan a esta hora de la mañana a esta nueva edición de Capital Intereconomía. Viernes 7 de noviembre. Cierra la semana las bolsas. De momento parece que lo van a hacer con tono positivo en Europa. Futuros que están subiendo en torno al 0,15%, tanto el del DAX como del Eurostock 50, en una jornada que viene marcada por la nueva caída anoche en Wall Street y por los recortes que estamos viendo esta madrugada en las bolsas asiáticas, donde vuelve a destacar la caída del Nikkei de Tokio, que está bajando más de un 1%, cotizando por debajo de 50.300 puntos. En una sesión en la que vuelve a marcar el paso la tecnología, en la que vuelve a ser protagonista la inteligencia artificial y en la que Donald Trump ha vuelto a subir esta madrugada el tono en su pulso con China. Nuevo órdago del presidente de Estados Unidos a Pekín, porque según publica The Information, la Casa Blanca planea impedir que la tecnológica Nvidia venda cualquier tipo de chips de inteligencia artificial al gigante asiático. Cualquiera es cualquiera, incluso los modelos menos potentes, como el recién desarrollado B30 y diseñado específicamente para el mercado chino. El mensaje es claro: Washington no quiere que ni una sola pieza de la tecnología más avanzada del mundo acabe en manos de Pekín. Un veto que reaviva las tensiones entre las dos mayores economías del mundo y que marca un nuevo capítulo en la guerra tecnológica que enfrenta a Estados Unidos y a China. Trump cierra la puerta de golpe y establece una línea roja. A comienzos de esta semana, ya se lo contábamos, avanzaba que no va a permitir que Nvidia venda su chip más avanzado, el Blackwell, al mercado chino. Nvidia es simplemente genial, lleva 10 años de ventaja a cualquier otro chip, pero no hay nada más que decir que felicidades, pero no le damos ese chip a otras personas, Una decisión que llega después de que esta semana Pekín prohibiera el uso de chips de inteligencia artificial extranjeros en centros de datos financiados por el Estado, de que el propio consejero de Nvidia, Jensen Huang, advirtiera de que China le va a ganar la carrera de la inteligencia artificial a Estados Unidos. Jensen Huang acaba de hablar, está hoy en Taiwán, donde está en un acto con Taiwan Semiconductor, con TSMC. Ha dicho que esperamos poder servir al mercado chino nuevamente, y sobre esas posiciones, esas posibilidades de que pueda vender o no sus chips a China, ha dicho lo siguiente. Ha dicho que no hay conversaciones activas sobre la venta de chips Blackwell a China. Vamos a ver cómo recibe esto el mercado y cómo recibe esto la compañía, que ayer en bolsa, por cierto, Nvidia se dejaba más de un 13%. Mientras crece la tensión por estos chips de Nvidia y el pulso tecnológico entre Estados Unidos y China vuelve a encenderse, la tecnología sigue marcando el paso en los mercados. En una semana que ha sido complicada para el sector, ha venido marcada por las caídas y por la pérdida de impulso de los grandes valores. Las principales tecnológicas vuelven a provocar el nerviosismo en las bolsas, unas bolsas que hoy vuelven a quedarse ciegas sin el informe de paro en Estados Unidos, mientras continúa, y van ya 38 días, el cierre de gobierno. Eva Villanueva, buenos días. Pues sí, muy buenos días de nuevo. Como si de una montaña rusa se tratase, y las dudas sobre las altas valoraciones en tecnología e inteligencia artificial vuelven a escribir los grandes titulares del mercado. Las acciones estadounidenses se han desplomado por segunda vez en 3 días, en medio de una volatilidad que ha azotado a Wall Street tras la publicación, además, de datos de empleo de la firma de recolocación Challenger, Gray & Christmas, que mostraba los mayores recortes de empleo en octubre en más de 20 años. Un escenario con el que la tecnología también se ha visto muy golpeada esta mañana en Asia, con los grandes componentes del mercado cayendo, como Samsung, como SoftBank, como Advantage, y en una jornada en la que lo que sí hemos visto es cómo se ha reducido el superávit comercial de China después de la dentada de los aranceles a las exportaciones del gigante asiático, que ha sufrido la peor caída en materia de exportaciones desde febrero. Como decíamos, los índices en Estados Unidos caían un 1% el S&P, casi un 2% el Nasdaq, que está encarando una caída semanal del 2,8%, y todo en un escenario donde estamos pendientes precisamente de la respuesta de qué están haciendo los operadores. Buscan refugio, y lo hemos estado viendo en el dólar y en el oro. Los movimientos, un oro que ha recuperado los $4.000, $4.015 a esta hora, por encima de lo que es ese gráfico que estábamos viendo en YouTube. Y por supuesto, importante lo que pasa
con un dólar que a esta hora, viendo cómo los inversores buscan bonos y yen como refugio, retrocede a 99,79, revirtiendo las ganancias obtenidas en lo que va de mes. El mercado de bonos ha visto en este escenario, en medio de la demanda de seguridad y esos datos de empleo de segundo nivel, cómo apuntan y han crecido las expectativas de recortes de tipos por parte de la FED para el mes de diciembre. Los rendimientos del Treasury a 10 años ha tocado ese 4,10 este jueves y vemos cómo se están manteniendo bastante estables este viernes. Todo mientras el shutdown, el cierre del gobierno en Estados Unidos, hoy va a impedir que volvamos a conocer el dato oficial del informe de paro. Con todo esto, ese intercambio de divisas, el euro-dólar en 1,1531 unidades y advertencias por parte de algunos de los miembros de la FED. El de Chicago, Austin Goolsbee, que advierte que la ausencia de datos oficiales sobre la inflación durante el cierre del gobierno acentúa su cautela respecto a una posible reducción de tipos de interés. As I say, I have some concerns. Como decía, tengo algunas preocupaciones y me inclino más por la idea de que cuando hay niebla debemos tener un poco de cuidado y reducir la velocidad. Eran las declaraciones de Goolsbee en una reserva federal que, sin lugar a dudas, atiende ahora mismo a un aumento de las expectativas de recortes en diciembre. Pues eso es lo que está pasando en un mercado que mira también a resultados empresariales. Última hora, tenemos Ángeles Lozano, las cuentas que ha presentado la aerolínea IAG. Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Beneficio después de impuestos hasta septiembre, 2.700 millones de euros, con una mejora del 15,5%. En el tercer trimestre del año, ese beneficio después de impuestos es de 1.402 millones, una ligera caída del 2,3%. La compañía ha dicho que tras haber completado casi la recompra de acciones por valor de 1.000 millones de euros, tiene la intención de informar sobre retornos adicionales para sus accionistas cuando se presenten las cuentas anuales de 2025 en febrero. Por lo tanto, se anuncia una mejora de dividendo. También que están encaminados a conseguir otro año de fuerte crecimiento de beneficios y márgenes y que sus perspectivas para el año completo se mantienen sin cambios. Pues protagonista hoy a partir de las 9 de la mañana en el mercado, IAG. Protagonista anoche era esa junta de accionistas de Tesla que aprobaba ese bonus billonario para su consejero delegado, para Elon Musk, un billón de dólares. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Es el mayor paquete salarial de la historia de la automovilística. Los inversores de Tesla compran el discurso de Musk, que había asegurado estos días que la empresa necesitaba más inversión para poder competir con las grandes tecnológicas. El multimillonario sudafricano podrá llevar a cabo sus planes de transformación de la empresa a través de la inteligencia artificial, aunque también muchas voces han visto esta aprobación como una manera de retener a Musk, que amenazó con su marcha de no salir adelante en el plan de remuneración. Además, la Annual Shareholder Meeting de Tesla sirvió a su dueño para anunciar varios avances ligados con varios productos. Elon Musk ha anunciado en la conferencia que la presentación del nuevo modelo de la compañía, el Roadster, será el próximo 1 de abril. También añadió que Tesla seguramente tendrá que construir una gigantesca fábrica de chips para poder obtener todos los chips que necesita la empresa. Para Musk, la IA es clave para el futuro de la compañía. De hecho, a largo plazo, la IA va a estar al mando. La inteligencia artificial supera la inteligencia humana porque es difícil imaginar que los humanos sigan estando al mando. Vastly exceeds the sum of human intelligence, it is difficult to imagine that any humans will actually be in charge. También hubo espacio para hablar del robot Optimus de la empresa, del cual Musk asegura que será más grande que los teléfonos móviles. Además, abre la puerta a nuevas asociaciones en el futuro con compañías como Intel, donde ha asegurado que seguramente valga la pena entablar conversaciones con la empresa. Banco Santander patrocina este espacio. Viernes 7 de noviembre, día 38 de cierre de gobierno en Estados Unidos, que va a provocar que desde hoy el país reduzca vuelos por la falta de controladores aéreos. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días, así es, lo que obliga a reducir desde este viernes en un 10% la oferta de vuelos en 40 de los principales aeropuertos del país. La medida anunciada por la Administración Federal de Aviación podría suponer la cancelación de hasta 4.000 vuelos diarios, afectando tanto a pasajeros como al transporte de carga. Las empresas de logística advierten de que esta decisión podría ralentizar de forma considerable las entregas en plena temporada alta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a pedir a los demócratas que resuelvan el cierre de gobierno.
Creo que es hora de que pongan fin al filibusterismo y dejen que todo el mundo vuelva al trabajo votando con identificación, sin voto por correo, excepto para los militares que están lejos y las personas que están muy enfermas. Hay tantas cosas que podríamos hacer para eso que hay que acabar con el filibusterismo. Protagonista empresarial Tesla, protagonista empresarial IAG y también el sector farmacéutico. Dos compañías, dos nombres propios, Pfizer y Novo Nordisk, con quien Donald Trump cerraba este jueves un acuerdo para que bajen el precio de sus medicamentos para perder peso. El presidente de Estados Unidos ha cerrado un acuerdo con ambas farmacéuticas para reducir el precio de los medicamentos como Ozempic y Wegovy. La medida permitirá ampliar el acceso a estos tratamientos a través de Medicare y Medicaid, aliviando el coste para millones de estadounidenses. Trump, que lleva meses presionando al sector, busca igualar los precios de Estados Unidos con los de otros países desarrollados, donde los mismos fármacos cuestan hasta 3 veces menos. Esto reducirá el coste de Wegovy de $1.350 al mes a última instancia a 250, de 1.350 a 250. Hago un buen trabajo, no escriben sobre ello, ya sabes, no les gusta escribir sobre estas cosas. ¿Y crees que Biden podría haber hecho esto? No lo creo. Un Donald Trump que hoy va a recibir al primer ministro húngaro, a Viktor Orbán, en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos recibirá este viernes en la Casa Blanca al primer ministro húngaro Viktor Orbán, uno de sus mayores aliados en Europa. Ambos líderes comparten una agenda nacionalista y conservadora y discutirán cooperación en energía, defensa y política internacional. La cita servirá para consolidar la sintonía entre Washington y Budapest en pleno proceso de intentar alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Y Pedro Sánchez viaja este viernes a Brasil para participar en la segunda jornada de la COP30. El presidente del gobierno intervendrá a las 2:30 de la tarde, hora española, en una mesa sobre transición ecológica, donde presentará el modelo energético español como ejemplo de desarrollo sostenible y justicia social. Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo abogará por una mayor ambición internacional frente al cambio climático. La COP30, organizada por Naciones Unidas, reúne a líderes de todo el mundo con el objetivo de impulsar nuevos compromisos globales para proteger el planeta. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, Go Electric. Cuando mandas fotos o vídeos online a cambio de dinero, no sabes quién lo ve ni dónde puede acabar. Las plataformas de venta de contenido erótico no te dan el control, te lo quitan. Si no lo haces en la vida real, no lo hagas tampoco en tu contenido exclusivo. Comunidad de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viña Setar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales. Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros.
Orange Empresas presenta Todo para Todos, porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. Proteger nuestros datos ya no es una opción, sino una necesidad. Cada vez que navegamos, compramos o trabajamos en Internet, dejamos un rastro digital que puede ser aprovechado por ciberdelincuentes. La conclusión es clara. La ciberseguridad ya es un asunto estratégico y de soberanía nacional, pero sobre todo también una necesidad urgente para protegerte a ti mismo. Blindar el futuro digital exige innovación, especialistas y cooperación internacional para anticiparse a los riesgos. En esa línea, Orange ofrece la solución Seguridad en tu dispositivo, que protege PCs y servidores frente a amenazas avanzadas mediante antivirus, EDR y gestión de vulnerabilidades en un único agente. Un servicio totalmente gestionado por expertos, diseñado para garantizar la máxima protección. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital en marcha, con la inteligencia artificial hoy como protagonista, ya lo verán. David Enche, profesor de estrategia en ICEN GESIC. ¿Qué tal estás, Enche? Buenos días. Buenos días. Porque todas las noticias buenas que traes hoy por ser viernes están relacionadas con la IA, ¿no? Son las tres. No es la primera vez que lo hago. He buscado la mejor noticia de la semana según las tres inteligencias artificiales más usadas, que son Grok, Gemini y ChatGPT. ¿Y cuál es esa mejor noticia? No, eso te digo al final. ¿Me lo vas a decir? Hombre, claro, al final. Bueno, es el momento de la buena noticia económica de la semana, ¿no? Tú quieras, tú mandas. José Ramón Álvarez, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Fenomenalmente bien. Y sin perspectivas para el puente y analizando la inteligencia artificial. El lunes aquí se curra, no sé quién viene, pero el lunes aquí a las 7 estamos. No había caído en eso. Sí, yo sí he caído. De hecho, cuando me has dicho puente no se oía ni de lo que estabas hablando. Ahora he caído, pero sí, aquí estamos a las 7. Pues si alguien ya, mira, aprovechamos información de servicio. Romera, tú no curras el lunes, ¿no? Manuel Romera. Yo trabajo todos los días, incluyendo los domingos. Para ¿Cómo es eso? Provocar. Pero teletrabajas, ¿no? Los domingos. ¿O vas a algún claro, teletrabajo. Bueno, es que lo de trabajar es una cosa muy relativa, ¿no? Sí. Tú has dicho que el lunes trabajas, con lo cual... Yo trabajo. Fíjate si es relativo. Aquí en el mismo sitio, misma hora. Eso no... Cuando uno se lo pasa bien, no trabaja. Hombre, está disfrutando la vida. Aquí no trabajamos, nos lo pasamos de maravilla, miramos al mercado, Eva Villanueva, y lo hacemos siempre con lógica, ¿no? Pues sí, y además en el mercado de inversión hay fondos y fondos con mayúsculas como Altex Quality, que invirtiendo únicamente en blue chips, empresas sólidas y líderes mundiales en sus sectores, ha logrado a 30 de septiembre una rentabilidad acumulada a 3 años del 79%. Ojo al dato, 79%. El fondo Altex Quality es un producto de la gestora independiente Altex Asset Management y tienes toda la información en invierteconlogica.com. Venga, pues vamos con ese serial que vamos a hacer de inteligencia artificial, que es la protagonista sin duda de la semana, que es la protagonista sin duda en las bolsas y en prácticamente en nuestras vidas. Que se lo pregunten a Enche buscando ahí sus noticias, sus buenas noticias. Os empiezo preguntando por el veto que, según el diario de Information, va a hacer o está planteándose la Casa Blanca a China, a quien no le va a vender ningún chips de Nvidia, ya sea de la generación que sea, ya sean los B30, ya sean los de Blackwell, ya sea nada. Ha dicho hace unos minutos Jensen Huang, el CEO de Nvidia, que está en Taiwán, que a ver si podemos volver a colaborar con el mercado chino y que de momento no hay planes para ese tema del Blackwell. Es un nuevo órdago, David, de Trump a China y esta vez por el lado de la tecnología, ¿y ahí a China le puede doler más o China tiene sus armas para defenderse? Bueno, es una cosa... Lo que está ocurriendo ahora mismo con la economía es que es prácticamente indistinguible de la geopolítica y, por tanto, de todo lo que esté relacionado con defensa. La inteligencia artificial no es solo que me permite hacer cosas de manera más eficiente, sino que me permite hacer nuevas cosas. Y Estados Unidos no quiere que China haga nuevas cosas y China está deseando hacer nuevas cosas y no quiere que las haga Estados Unidos. Y ahí estamos en la nueva guerra fría de la inteligencia artificial.
yo no creo que nadie se sorprenda de que el presidente de los Estados Unidos considere que no tiene que hacer ningún favor a China en el desarrollo de su inteligencia artificial, especialmente con lo que ha dicho esta semana el CEO de Nvidia, que ha dicho que es que China va a ganar la guerra de la inteligencia artificial. ¿Y tú crees que va a ser así? ¿Tú crees que China va a ganar esa partida? Yo no tengo, eso sí, pues él tendrá elementos de juicio y también a Nvidia le interesa decir eso porque entonces lo que viene es más inversión para Nvidia para desarrollar los chips que hagan cosas, que permitan a la inteligencia artificial hacer cosas que sin esos chips no puede hacer. Y eso, por supuesto, es bueno para su negocio. Lo que sí está claro es que China tiene una forma completamente diferente de hacer las cosas y tiene una planificación estratégica, y me permites que hable un poco de lo mío, muy a largo plazo, como ningún país occidental, porque no depende de un gobierno puntual, no depende de que haya elecciones dentro de 4 años o de 8, o que pueda haber un cambio entre conservadores y democristianos o socialdemócratas o incluso más a izquierda, más a derecha en un periodo corto de tiempo. Tiene objetivos fijados perfectamente bien y planifica la economía. ¿Y cómo lo hace? Pues entre otras cosas el gobierno chino lo que decide cuáles son los sectores en los que hay que invertir. Y esta semana, y José Ramón se acordará porque hemos hablado de esto más de una vez, China ya ha presentado definitivamente su proyecto de la central nuclear de torio en lugar de uranio. Y eso es un salto adelante cualitativo desde el punto de vista tecnológico. Y es exactamente igual. ¿En qué invierte China? China invierte en defensa, China invierte en inteligencia artificial, China invierte en energía, China decide, el gobierno chino, la planificación para inversión para los próximos 20 o 25 años. Cuando un gobierno con una potencia económica tan brutal como la de China se empeña en hacer algo, pues eso es determinación. Y a mí hasta cierto punto me recuerda un poco, y seguro que hay oyentes que lo recuerdan, el extraordinario esfuerzo que hizo Estados Unidos en el programa Apolo para llegar a la Luna antes que los soviéticos, donde todo el país se concentró en hacer una misión. Bueno, pues China hasta cierto punto tiene eso, entre otras cosas, con la inteligencia artificial. Entonces, Estados Unidos depende básicamente de 2 cosas: de que el gobierno de turno apoye la iniciativa privada y que la iniciativa privada se mueva en la inteligencia artificial. La iniciativa privada puede tener un horizonte más medio plazo, pero los gobiernos por necesariamente los tienen a corto, excepto el chino, que lo tiene a largo. Con lo cual, fíjate cómo es tan complejo y que la inteligencia artificial es algo paradigmático de algo mucho más de fondo que está ocurriendo entre China y Estados Unidos. José Ramón, bueno, ¿qué os parece esto del veto? ¿Qué os parece esto de Jensen Huang? Bueno, ahora os pongo lo que dijo ayer Diamond sobre la inteligencia artificial, lo que dijo también Elon Musk, que son voces interesantes y a tener en cuenta. Bueno, la inteligencia artificial como concepto es algo muy antiguo, es de 1956 aproximadamente. Lo que pasa que hasta ahora no tenían las herramientas o los aparatos para desarrollarla tal como se está desarrollando. La inteligencia artificial está empezando a madurar. Hablamos de las tecnologías, la nueva central nuclear de torio, los mini reactores nucleares. Los mini reactores nucleares no están disponibles, es una tecnología que está todavía en desarrollo. Bueno, entonces la inteligencia artificial se ha hablado mucho de ella y ahora empezamos a hablar ya de otras cosas, lo cual a mí me hace pensar que está madurando. ¿De qué estamos hablando ya? Pues de los despidos, de los chips, que al fin y al cabo son los ladrillos sobre los que está la inteligencia artificial. Y nos olvidamos de una cosa: todos los desarrollos tecnológicos tienen un empujón militar, tienen un origen militar. La energía nuclear, por ejemplo, sin ir más lejos, Internet, sin ir más lejos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso no lo conocemos. ¿Cómo se está empleando la inteligencia artificial en defensa? Ahí está la carrera fundamental, yo creo. Bueno, ¿qué conocemos? Conocemos los despidos que se han triplicado en Estados Unidos, conocemos que las empresas, ya las tareas rutinarias, hazme un borrador, hazme un informe, hazme no sé qué, todo lo hacen por inteligencia artificial, y esto está repercutiendo ya en el empleo de una manera seria. Yo creo que no hablamos ya de quimeras, de leyendas, de que esto se puede hacer. No, la inteligencia artificial está presente ya en la vida nuestra. Y ahí está la carrera que comentaba David, con lo cual estoy muy de acuerdo, la carrera entre China y Estados Unidos. Un minuto más. Sí. Los imperios se acaban por agotamiento. Y puestos a ver cuál tiene más potencia demográfica y económica, está muy claro quién va a ganar la guerra a largo plazo. Es que me venía muy bien antes de dar paso a Romera, me lo había dejado votando. La inteligencia artificial está en nuestras vidas y hay que abrazarla, decía esto Jimmy Dimon ayer. Yo diría que hay que aceptarla. Sabemos que la tecnología tiene sus desventajas. La utilizan personas malintencionadas, pero hay que aceptarla. Teníamos a 40 millones de personas trabajando en granjas con tractores y fertilizantes. No es como si fueran 1,5 millones. Vivimos mejor, tenemos mejor comida. Esas personas se dedicaron a otras cosas, ya sabes, y por eso todo irá bien. Llevamos 13 años utilizándola. Sabemos que gastamos mucho dinero en ella. Sabemos exactamente lo que hace en ciertos aspectos. Está literalmente en sus inicios. Eso decía el jefe de JP Morgan, que decía que también que esto tiene sus riesgos, pero
que tiene muchas ventajas. Entre los riesgos, ver qué va a pasar en el futuro. Elon Musk anoche, después de que le dieran el ok a ese bonus billonario, hablaba también de robots y de inteligencia artificial. De hecho, a largo plazo la IA va a estar al mando. La inteligencia artificial supera la inteligencia humana, por lo que es difícil imaginar que los humanos sigan estando al mando. Vastly exceeds the sum of human intelligence. It is difficult to imagine that any humans will actually be in charge. Romera. Bueno, no sé, yo creo que Elon Musk está una persona que recibe, que leía esta mañana, 423 millones de acciones en bonus, que significa 1 billón, ¿no? Pues no sé qué puedes esperar de él, ¿no? Pero al final, lo que sí que está claro es que yo creo que la inteligencia artificial, hay una parte de inteligencia artificial que evidentemente utilizamos todos, que es el ChatGPT bien entendido en el día a día para resumir, y luego hay un cambio estructural y estratégico que yo creo que tardará mucho más tiempo de lo que estamos pensando. Es decir, yo creo que hacer un informe por ChatGPT en 10 segundos es impresionante, que ese informe valga es otra cosa, que es lo que hoy en día yo creo que está en entredicho. Es decir, que lleve razón Elon Musk o no, si la inteligencia artificial es inteligencia, no te quiero decir si encima hablamos de mayor que la inteligencia humana, o es simplemente un mejor resumidor, un mejor analizador de datos, que eso evidentemente sí que yo creo que nadie lo discute. Y luego hay una parte que es bursátil, y la parte bursátil es un burbujón que hoy en día tenemos, ¿no? Y que de alguna manera pues tenemos que ver si el burbujón revienta o no revienta, porque financieramente están más endeudadas, están hiper sobrevaloradas, para mi manera de ver, y sobre todo tenemos un China que, igual que Nvidia sabemos cuáles son sus chips, en China ni siquiera tenemos los nombres. Es decir, vamos a ser prácticos. El otro día hablábamos de Nvidia no conocemos el catálogo entero. Exacto, ¿sí? de los papers, ¿no?, que salen en la Universidad de Shanghai, y te das cuenta de qué pedazo de productividad deben de tener detrás. Y no sé, es como cuando decías, en Estados Unidos vamos a comprar o no comprar a China, ¿no? Y resulta que ahora es China la que le dice, no sé si venderte o no venderte las tierras raras. Entonces, no sé, yo creo que en el fondo es una sobreventa un poco a lo Trump, ¿no?, todo el día. Pero yo creo que aquí lo que está claro es que China tiene el futuro, pero yo no te digo estratégico y a largo plazo. Yo te hablo del futuro a corto plazo, y probablemente en cualquier momento le demostrará que no le hace falta sus chips. Esto es como decir, no, es que los chips de Nvidia son es como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Eso es un juego marketingiano estratégico del planteamiento bursátil de lo que tenemos que justificar. ¿Tú también crees entonces que China va a ganar la carrera a Estados Unidos? ¿Tú, José Ramón? A largo plazo sí. ¿Hay burbuja en Che? Bueno, financieramente hablando, ya por valoraciones, que esta semana ha habido ahí un cierto sustillo, vaivén en el mercado. Hay que ver exactamente cómo definimos burbuja. O sea, si por burbuja entendemos sobrevaloración, es posible. Si como burbuja entendemos un sector que está en sí mismo intrínsecamente sobrevalorado, yo creo que no. Y aquí hay una diferencia. Es decir, la burbuja de Internet, cuando de repente empezaron los e-commerce en Internet, era un auténtico disparate. Me acuerdo que por una tienda de deportes que había montado 2 colegas con 4 amigos, se llegaron a pagar de aquella millones, ¿no? Y había vendido 4 palos de golf y 2 zapatillas de deporte. Eso es una burbuja. Actualmente lo que hay es sobrevaloración, y hay sobrevaloración porque la expectativa es real. Y esa, yo creo que particularmente, no soy un experto en bolsa, que eso para eso está Manuel y sus compañeros, pero yo creo que van más por ahí los tiros. Entonces, ocurren cosas, a ver, con la inteligencia artificial ocurren cosas muy interesantes, y es que ya no es un futurible, es algo que se está aplicando, y no solo ChatGPT para que los chavales hagan los resúmenes de la clase de historia. O sea, se utiliza más, cada vez hay más inteligencias especializadas en hacer cosas concretas que necesitan las empresas y los gobiernos. La comunidad de inteligencia que nos está escuchando utiliza inteligencia artificial desde hace mucho tiempo y de manera absolutamente determinante. Es decir, un Estado contemporáneo, un Estado moderno, occidental, no podría vivir sin su inteligencia artificial, no tendría la seguridad, no podría cubrirnos desde el punto de seguridad como lo hace ahora. Y vienen muchas más cosas, y cada vez más. Para eso hacen falta chips. Los chinos no los tienen, los americanos sí, de momento. Con lo cual, cuando surgió esto del Deep Blue, me parece que era, o la inteligencia artificial china que movió de repente... DeepSeek. Eso Deep Blue es otra cosa. Pues correcto. Pues que movió de repente hasta que se dieron cuenta que no era lo que estaban diciendo los chinos que era. Con lo cual, aquí también jugamos de farol, ¿vale? Y los chips de Nvidia permiten hacer cosas que si no los tienes no puedes hacer. Entonces, esto es lo que te decía antes, que es la carrera. Por cual, eso es lo que te digo, que me parece que ocurren muchas cosas y que es un negocio, una industria, es ya una industria con unas posibilidades
en el corto, en el medio y largo plazo tan potentes que es posible que tenga, por supuesto, fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo y que ahora mismo esté muy por encima, muy sobrevalorada, por encima de lo que vale, pero eso yo no creo que sea equivalente a tener que decir que es una burbuja. Es una burbuja cuando explota ya no hay. Estamos hablando de China y de Estados Unidos, no estamos hablando de Europa. Está publicando en el Financial Times que la Unión Europea contempla pausar partes de su ley de inteligencia artificial en medio de la presión de Estados Unidos y de las grandes tecnológicas. Y os pongo sobre la mesa también el factor energético. Lo comentábamos antes en nuestro análisis con Gustavo Martínez, si el sector energético puede ser uno de los ganadores de esta batalla por esa necesidad que tienen los grandes centros de datos de consumir energía. Y en una semana que ha venido marcada por caídas en bolsa, lo contábamos también antes, en Asia, los mejores paradas y con mucha diferencia y con subidas de los dígitos en su cotización han sido las compañías energéticas. ¿Qué papel va a jugar todo esto de la energía? Luego os voy a preguntar por Sánchez, que voy a Brasil a defender el modelo energético español después del apagón, a ver qué dice, a ver cómo lo justifica. Pero ¿qué papel va a jugar la energía? ¿Qué papel va a jugar Europa en todo esto, que no tenemos una energía precisamente barata, José Ramón? Ya, es que yo cuando hablamos de inteligencia artificial me iría a los ladrillos, y un ladrillo es la energía. O sea, es sobre lo que se soporta todo esto. Pues sin energía. Ese aquí es más caro que en otros sitios. Claro, entonces es un factor en contra. Y aparte de que sea más caro, es que puede que sea hasta más escaso o que no exista. No sé por qué me he acordado cuando un país quiere despegar, lo primero que ataca es la energía. La presa de Asuán. Fijaros a dónde me remonto. Cuando Egipto decide hacer la presa de Asuán. Ahora ya no se hacen presas, o sí se hacen, pero de otra forma. Pero claro, lo que hay que atender es la energía. Si no hay energía, no hay proyectos industriales. No se instalan centros de proceso de datos, ni centros de inteligencia artificial. Es lo que decía David. Los reactores nucleares ahora mismo son un factor fundamental por encima de la energía. O sea, es decir, entonces el modelo energético es muy importante. Y ahí Europa hace agua, Europa desde la decisión alemana de acabar con las centrales nucleares hace agua por todos los lados. Aparte que hay otras declaraciones que dicen que hipócritas. Hablan de esto, hablan de la ecología y siguen quemando carbón. O sea que... Y gas. Y gas. Sí, claro, gas, que además, en España gas, evidentemente. Solo tiene Noruega, no tenemos gas. Entonces quiero decir que la energía es lo primero y los chips también son lo primero. Si no tienes eso, no tendrás nada. Yo creo que al final las burbujas son qué precio sobre qué valor, ¿no? Y aquí precisamente vemos que hay compañías energéticas que están a un precio extraordinario con respecto al valor que tienen, evaluando que la inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas. Lo que no puede ser es que pagues un precio excesivo sobre algo que no produce lo suficiente como para el precio que pagas. Y para mí eso es la inteligencia artificial de a día de hoy. Eso no quiere decir que la inteligencia artificial no vaya a formar parte de nuestras vidas. Claro que sí. Eso es otra discusión. Yo digo que bursátilmente hablando, es mucho más barato comprar hoy en día compañías energéticas que compañías de inteligencia artificial, para mi manera de ver, siendo intrínsecamente unidas. Y por supuesto, en la parte energética no es lo mismo apostar por un tipo de energía que por otra, porque el futuro está en la nuclear, porque es la única solución a esto. Es decir, multiplicar por 5 el consumo de energía a nivel mundial en muy pocos años solamente se puede conseguir con energía nuclear, y Europa tendrá que cambiarlo. Alemania ya empieza a dudar de si la parte nuclear existe o debe existir o no debe existir. Y en España igual, me imagino que España, el gobierno de turno, no digo el PP porque ha dicho que si llega el gobierno no las va a cerrar, sino el propio gobierno actual, me imagino que en algún momento tendrá que caer por sus fueros, ¿no? y darle una lógica a nuestro pool energético, porque ya hemos visto que el pool energético que tenemos también tiene muchísimos riesgos, entre ellos el apagón, que implica un montón de coste y que además ha sido un día. A ver si en un momento dado puede ser de más. Yo creo que en el fondo la inteligencia artificial, el problema de esto es aterrizarla. O sea, es aterrizarla. Yo en el IE hay muchísimas conferencias, clases de inteligencia artificial, y el problema es aterrizarla a qué se lo dedicamos. En la parte operativa es bastante clara y ya hace mucho tiempo que se está haciendo. El problema es cuando ya eso implica razonamiento y toma de decisiones. Esa es la complicación, y sobre todo cómo, ya no solamente legalmente, sino moralmente, vamos a admitir, por ponerte un ejemplo, que un autobús que no vaya con conductor se pegue un golpe por la inteligencia artificial y digas es que entonces no funciona, mientras que un autobusero verdaderamente nadie le va a cuestionar, simplemente es que tuvo un fallo humano o no tuvo un procedimiento suficientemente eficiente. Y eso yo creo que también es algo que nos tenemos que plantear. ¿Dónde está el límite moral y legal de la inteligencia artificial? Si es que la inteligencia puede llegar tan pronto como nos invitan los Elon Musk que van a cobrar $1 billón, o en Nvidia con la boca pequeña decir que los chips de Nvidia no los van a gestionar hacia China. China creciendo al 5%,
y Alemania creciendo al 0,2, 0,3%, que esa es la realidad. Y ya lo estás viendo con geoestrategia en el mundo entero, ¿no? Es decir, que India y China están siendo el futuro, con 1.030 millones de habitantes cada uno, que Estados Unidos se está quedando un poco a verlas venir y cada vez va a ser más así, y que Europa está sobreregulada y tenemos que desregularnos para dejar de ser buenos para ser eficientes y buscar un equilibrio entre la bondad y la eficiencia. Nos vamos a publicidad, a la vuelta hablamos de Sánchez en Brasil y hablamos del cierre de gobierno de Estados Unidos, día 38 ya, esto va por capítulos, se dice pronto, se santigua Romera y todo, que no te han visto en cámara. ¿Por qué te santiguas? ¿Por qué? Porque la gente que vaya a coger un avión hoy no lo va a poder coger. ¿Tú sabes lo que es eso para una economía? No, ahora me lo cuentas a la vuelta. No hablamos solo de salud, hablamos de bienestar. Con la cuenta Nómina 7 de Caja Rural te damos hasta 700 razones para dar ese paso. Trae tu nómina y transforma tu presente con hasta 700 euros, porque a veces un pequeño cambio abre la puerta a grandes oportunidades. Infórmate en nuestras oficinas o en cajaruraldigital.com. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 18 de noviembre en el Hotel Riu Plaza de España de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada organizada para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto de hidrógeno a todo el sector. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias asistiendo a la 6ª edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 5372 y disfruta de grandes oportunidades. Únete a la revolución energética el próximo 18 de noviembre en Madrid. Me muero por probar ese restaurante de moda. Pues yo voy la semana que viene gracias a la tarjeta Platinum de Amex. ¿Y eso? Por ser titular Platinum, ahora nos invitan a 2 cenas al año en restaurantes de alta cocina. Busca en tu navegador Amex Platinum. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia. Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan. Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18. Me da igual. Fermín, colabore. Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Otros bancos te dirán que analizan todo lo que pasa en el mundo y en los mercados financieros. En Renta 4 Banco, además, queremos conocerte a ti. Porque sabemos que cuando te sientes cómodo con tus objetivos, tu inversión es la mejor inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? ¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés. Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 euros. Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses. Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés. Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. A mí lo que más me gusta de Pulso Geopolítico, sinceramente, es la claridad con que Rafa trata los temas, que al final es lo que yo estoy buscando cuando pongo la radio. A mí por las tardes me encanta tener una visión global de la jornada con Marta Iser. Yo escucho Intereconomía Inmobiliario con Elena Fraile para estar al día de lo que pasa en el sector. Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Venga, que nos vamos
vamos y nos quedamos sin tiempo. Y hay que hablar del cierre de gobierno de Estados Unidos. Día 38 empiezan a recortar vuelos hoy, hasta un 10% a partir de hoy, progresivamente, por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas. Y eso nos decías, Romer, antes de publicidad, que supone un problema importante para un país, que alguien vaya a coger un vuelo y no pueda o haya retrasos. No solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de sensación, o sea, de sensación de confianza, que genera evidentemente todo tipo de miedos y además hablamos de un 10% inicial. O sea, hablamos que si esto no se resuelve, en un par de semanas vamos a tener un 30 o un 40% de problemas y además cada vez burocráticamente mucho más potentes, claro, porque si la gente deja de ir a trabajar porque no cobra, o sea, hay gente que no está cobrando desde hace un mes y evidentemente lo que dice, pues mira, si no cobro, pues me planteo el volver. Y luego, si algo está claro, es el mar de fondo. Ya que hablamos de mar de fondo, el mar de fondo de la deuda norteamericana, en manos de quién está, cuánta gente se está desprendiendo de esa deuda americana, cuánto influye eso en el dólar y cómo está el planteamiento geoestratégico, ¿no? Ese dólar que ha sido hegemónico y que a día de hoy significa el 60% de las reservas de divisas de los bancos centrales, ¿cuánto se usa de verdad comercialmente en la calle? Que eso es lo que está cambiando. Las reservas de divisas siguen siendo en dólares, aunque muchos bancos centrales están hinchándose a oro. Pero ¿cuánto de la calle hoy en día de las transacciones internacionales se hacen en dólares? El otro día, en una conferencia mía, decía cuánto de las transacciones internacionales chinas se hacían en dólares en el 2010 y cuántas se hacen ahora. En el 2010 el 80% eran en dólares, ahora ya se hacen más en yuanes que en dólares. El 47% son en yuanes y en dólares el 35%, no me acuerdo cuánto era exactamente. Es decir, al final, si algo te das cuenta es que el pulso geoestratégico también a nivel mundial se está cambiando. Tú mismo, seguro que estás planteándote, oye, pues yo hace 10 años no me planteaba tener renta variable de India o renta variable de China o tener yuanes o tener rupias. Y ahora la gente se empieza a plantear en serio porque dices, oye, ¿hasta dónde puede llegar la deuda norteamericana? ¿Hasta dónde puede llegar el déficit norteamericano? Ya no te hablo de Trump que lo merezca. ¿Hasta cuánto vale, no, la defensa norteamericana en la OTAN en un planteamiento en el que todo es un negocio y ya no hay un formato de unión estratégica pedagógica, ¿no? Hablaban ayer y avisaban ayer, David, dentro de las consecuencias que puede tener este cierre de gobierno las empresas de logística. Llega la temporada ahora importante de compras, el Black Friday, la Acción de Gracias allí en Estados Unidos. Vamos a ver si no nos metemos en cierre de gobierno en Acción de Gracias, que eso sería ya el acabose, quedan 2 semanas para eso. Decía, claro, si empezamos a recortar vuelos, si empieza a haber retrasos, ojo a ver cómo afecta esto al transporte aéreo, cómo afecta a esa economía del día a día, a los paquetes, al consumo. El transporte aéreo en Estados Unidos es fundamental, ¿eh? Es un método de transporte, claro, hablamos de un país que tiene un tamaño continental. Donde la cosa más frecuente, o sea, es como si la gente que se va de Nueva York a Los Ángeles, ¿vale? O a Austin, o donde sea, es que se está cruzando desde Madrid a Moscú. No van a ver, o más para allá, que decir, o sea, y eso para nosotros es un viajazo, ¿no? A ver, esto como siempre es tener la seguridad de que las cosas funcionan. Eso es lo que hace que las economías, uno de los factores fundamentales para que las economías y la sociedad civil funcionen de manera regular y vivan bien. Y cuando tienes al gobierno parado porque tienes un gasto excesivo, porque esto es algo que en Europa sería impensable, aquí no es concebible. Esto ha ocurrido ya en Estados Unidos un montón de veces, no es la primera vez, pero es verdad que esta vez está siendo especialmente largo, ¿no? Claro, cuando paras el transporte aéreo, es que además tú imagínate, es que tú tienes un billete, te vas a ver a tu abuela o tienes una reunión de negocios o tal y cual, y no puedes volar, es que no puedes volar. No es que haya habido un problema con la compañía o es que haya habido una huelga de controladores. No, coño, es que se ha parado el gobierno. O sea, hombre, a ver, uno muy tranquilo no se queda, ¿no? Hay cosas que están cambiando en la sociedad americana. Otro día hablamos de qué ha pasado en Nueva York para que gane el alcalde que ha ganado. Yo, como siempre, creo que las polarizaciones no son... No me des golpes que va a pensar la gente en perdón. Yo, como siempre... Sí, está el tutú. Que viene el lobo. Yo creo que las polarizaciones... Estamos en una polarización extrema y esto tiene consecuencias en todos los ámbitos, también en el ámbito económico. Bueno, que viene el lobo, lo decía, no por los golpes que daba David, sino porque es esto de la economía americana, que viene el lobo. Esto nos lo han contado cada X años. Bueno, es que ha pasado muchas veces. Claro, muchas veces. No tan largas como esta, pero bueno, y claro. Que viene el lobo. Entonces, claro, dices, que viene el lobo otra vez, pero es lo que has dicho tú. Porque no puedo coger un avión. Esto ya me empieza a preocupar. Cuando abro el grifo y no sale agua ya me empieza a preocupar. Cuando voy al cajero y no me da dinero, esto ya me empieza a preocupar. Y esto es lo que pasa, que esto se está parando, ¿no? Entonces,
yo creo que el pulso que está echando este hombre está afectando demasiado. ¿Lo está echando él o se lo están echando a él? No, ahora se lo están como echando a él. Habéis dicho muy bien, se lo están echando a él, pero él, la forma de reaccionar que tiene es echarle gasolina al fuego, ¿no? No va a ceder fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no sé qué pensar. El tema de las tecnologías, el tema de la paquetería y de la logística es el siguiente escalón, y ese sí que va a afectar. Que se lo digan a Chris y Pelosi, ¿no? Que ha dejado el puesto, ¿no? Pero, bueno, lo digo por lo que decía Trump, ¿no? Al final yo, si algo tengo claro es Pelosi que... nada más que se hace famosa en estos... Sí, en estos momentos. Sí, tienes un momento no, es verdad. prime al año. Es como Tyson con pinta de conejilla, ¿sí no? No digas que no, porque además parece frágil la mujer y sin embargo tiene una pegada espectacular, ¿no? Es dura. Se hace famosa siempre en el mismo momento del año. ¿Qué ha pasado con Pelosi? Que se ha marchado. Ah, bueno, bien, se ha retirado. No, bueno, que algún comentario de Trump. No, porque Trump la llamaba Chris y Pelosi, de manera un poco despectiva, ¿no? En la loca de Pelosi. Pero bueno, yo creo que esta polarización brutal de la política también hay que reconocer que es sociológicamente para hacérselo pensar. O sea, ver gobernando en el país a Trump y de alcalde de Nueva York al que ha salido, hay que reconocer que no es polarización, es mucho más que polarización. O sea, el sentido común es el menos común de los sentidos. O sea, no hay equilibrio, no hay centro, no hay razonamiento, no hay lógica. Porque además, claro, ante ese extremo, el razonamiento empieza a desaparecer. Claro, pues el razonamiento siempre está en un entorno medio para poder llegar a una negociación y a un equilibrio, con unas formas absolutamente radicales y un fondo que cada vez es más radical, desgraciadamente, pues al final... Tengo 2 minutos y tiene que ser así, uno para cada uno. Que me cuentes, tú que sabes mucho de energía, ¿qué va a contar Sánchez hoy en Brasil? ¿Qué va a poner como ejemplo del modelo energético español? Y tú para que me cuentes la buena noticia, así que repartíroslo y portaros bien. Venga, pues hombre, Ramón. Lo que va a contar es una milonga. Tenemos un sistema energético fantástico y tal, y alguien le dirá, oiga, mire usted el apagón que originaron en el mes aquel fatídico. Pero es que además las noticias ya están viendo, o sea, es que están abandonando proyectos industriales España, porque no tienen energía. Las empresas... Red Eléctrica, que no acaba de asumir totalmente su responsabilidad, está descargando y atosigando a las empresas eléctricas que tienen que hacer, evidentemente, inversiones dentro de la red, porque también las empresas tienen su parte. Pero las empresas dicen, oiga, que es que no nos salen los números, con lo que usted nos paga no podemos hacer esto. Total, que el sistema energético español es débil, endeble y, como ha dicho antes Romera, con muy mala mezcla. Pues va Sánchez a ponerlo en valor hoy en Brasil, allí va a participar en esa COP30. La buena noticia de la semana, según las 3 IAs más importantes, las más usadas, las que están en nuestras vidas, que decía Romera. Según Grok, y además yo creo que se equivoca porque esta información no es de esa semana, mejora el crédito bancario para empresas españolas. ¿Vale? Según Banco de España. Porque el informe es del mes de julio y lo ha lanzado ahora. Ya sabemos que las inteligencias artificiales no son muy precisas en algunas cosas. Según ChatGPT, me ha gustado mucho, además le tengo mucho aprecio a esta empresa. Antolin anuncia que vende su negocio en la India y dices, bueno, pues si vende un negocio en la India a lo mejor no es bueno, ¿no? Sí, es bueno. ¿Por qué? Porque está pendiente de lo que está ocurriendo en el mercado y sabe dónde tiene que invertir y desinvertir. Con lo cual, todo lo que haya movimiento puede ser interesante. Y lo tercero, Gemini, que dice que el IBEX mantiene el tipo por encima de los 16.000. Gemini, vaya. Lo dice Gemini, lo dicen los inversores, que están ahí emocionados con la bolsa española y con la confianza que hay en nuestro país, a pesar de muchas cosas. Oye, nos vamos. De puente algunos, otros no. Así que pasad un buen viernes, un buen fin de semana. David Enche, Manuel Romera, José Ramón Álvarez, ha sido un placer, como siempre, teneros por aquí. Muy bien. Espero que lo hayáis pasado bien. Lo ha pasado estupendamente. Escucharemos el lunes. El lunes te escucharemos de estar aquí, claro. Sí. Ya lo has reivindicado. Sí. Te viste ahí en plan... el despertador, hombre. Sí. Estamos, por lo menos que se note. Yo lo escucharé grabado. Que se escucha, grabado no. Ya grabado no. No, una broma esto. Yo como tú. En vivo y en directo. Te voy a escribir a las 7 a ver si está despierto. Sí, vamos. A partir de las 7. Te va a contestar mi inteligencia artificial. Te va a contestar. Enche, como no trabaja en Madrid Capital, está. No. Yo tengo vacaciones, pero estaré en el campo con las perras. Ah, bueno. Mira que a ver si te hace bueno. Buen fin de semana. Adiós. Buen día a todos. Hasta luego. MAPFRE patrocina la información del tiempo. El día vendrá cargado de cielos nubosos y chubascos generalizados.
más intensos en Galicia, donde podrán ir acompañados de tormentas y granizos, y en zonas del Cantábrico y la mitad norte. En el interior peninsular se esperan tormentas ocasionales por la tarde y en el nordeste podrían darse lluvias aisladas, especialmente en Cataluña. En Canarias habrá intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas. Las temperaturas máximas descenderán en el noreste y meseta sur, mientras que las mínimas bajarán en el este y Baleares. Habrá heladas débiles en los Pirineos y los vientos serán fuertes en Galicia y el Cantábrico, mientras que serán moderados o incluso flojos en el resto del territorio. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. ...8:51 de la mañana, ahora menos en Canarias. Mercado que está pendientes de datos. Conocíamos hace algunos minutos la balanza comercial en Alemania, la contamos, y les contamos también enseguida balanza comercial en Francia, que la acabamos de conocer también. Pendientes de los datos, pendientes de las tecnológicas, pendientes del cierre de gobierno, como contábamos ahora en la tertulia. El mercado que afronta la última sesión de la semana con el futuro del IBEX, como a esta hora de la mañana. Ángel Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Está subiendo un 0,25%. De lunes a jueves el selectivo gana un 0,53% y hoy parte desde 16.118 puntos. Esa balanza comercial de Francia en septiembre, déficit de 6.580 millones de euros. Se incrementa el déficit en casi 1.000 millones frente a los 5.530 del mes anterior. Mientras tanto, en Alemania, esa balanza comercial se situó en 15.300 millones frente a los 16.800 previstos. También hemos conocido los precios de la vivienda en el Reino Unido en octubre. Según Halifax, subieron un 0,6 frente a la subida prevista de una décima. Hoy en Estados Unidos se va a publicar el índice de confianza de la Universidad de Michigan del mes de noviembre y hablarán varios miembros de la Reserva Federal, entre ellos Stephen Miran. Y tenemos resultados en España. Van a cotizar las cuentas de IAG, de Amadeus, de Celnex, las de SACIR, que se publicaron ayer al cierre, y en el mercado continuo las de Técnicas Reunidas y Horizon Genomics. También les comento que BBVA y CaixaBank abonan dividendo, que la prima de riesgo está en 51 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,18. En el resto de bolsas europeas, hoy un día mucho más tranquilo, Roberto, de resultados empresariales. Se van a cotizar, eso sí, alguno que presentaba alguna compañía ayer al cierre. Y los futuros, ¿cómo vienen? Buenos días de nuevo. Día tranquilo y con subidas en los futuros del 0,30% del Eurostock 50, del 0,23 para el DAX Etra y del 0,20 para el CAC 40 francés. Un día donde estamos muy pendientes también del sector de la tecnología, después de las caídas de varias empresas como Amazon, Nvidia o Microsoft en el Nasdaq 100. También lo hemos contado, resultados, el beneficio operativo de Daimler Truck cae un 40% debido a esa debilidad del mercado norteamericano, y Montepaschi de Siena anuncia que cerró estos 9 primeros meses del año con un beneficio neto de 1.370 millones, un aumento del 18% en comparación
con el mismo periodo del año anterior. En cuanto a futuros americanos, después hay que estar muy atentos a la cotización de Nvidia después de que, según The Information, Estados Unidos no permitirá que la compañía venda su chip B30 a China. En cuanto a futuros americanos, sube un 0,39 el Nasdaq 100 y un 0,33 el S&P 500. Plazas asiáticas, hoy ha cerrado el Nikkei de Tokio con caída de más del 1% y el Kospi coreano caída del 1,81. Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco. ¿Qué tal, don Jesús? Muy buenos días. Buenos días. Allí en Estados Unidos empieza a preocupar cada vez más esto del cierre de gobierno. 38 días ya. ¿Está teniendo impacto en la economía americana? ¿Está teniendo impacto en la bolsa? Está teniendo impacto sobre todo en que hay ausencia de datos y la Reserva Federal tiene que tomar decisiones bastante a ciegas. Por tanto, son relevantes cualquier mínimo dato que se conozca. Ayer conocimos un dato que se sigue poco, que es de datos de despidos de octubre, que ha sido el peor en décadas, y ante la ausencia del informe oficial de empleo de Estados Unidos, tampoco se publicó en septiembre y no se va a publicar en octubre, pues lo normal es que la Reserva Federal pues todavía pueda hacer una bajada adicional, pero sí que es cierto que dentro de la propia Reserva Federal ya hay algunos miembros que están más preocupados por la inflación que por el mercado laboral. Pero desde luego que sí que habrá que ver en los datos de crecimiento cuánto afecta el crecimiento. Preocupación en el mercado también, Jesús, por el lado de las tecnológicas, de las dudas sobre la valoración de las tecnológicas, sobre todo las vinculadas a la inteligencia artificial. ¿Cómo valoráis lo que ha pasado esta semana en las bolsas y esa incertidumbre que ha generado el sector? Hay incertidumbre después de subidas muy elevadas desde principio de año, sobre todo desde el día de la liberación en abril. Lo cierto es que la mayoría de las compañías ligadas a la inteligencia artificial han presentado buenos resultados y el mercado les ha compensado, pero lo cierto es que hay mucho miedo a la sobreinversión y a que esa sobreinversión se pueda rentabilizar. Vamos a tener que fijarnos muchísimo en los resultados de estas empresas de inteligencia artificial, pero de momento son las que están marcando el ritmo hacia arriba, o los pequeños recortes que hay en la bolsa americana. Y por último, IAG, protagonista en el mercado, viene anticipando caídas en preapertura del 2%, ha presentado cuentas y a pesar de que ha ganado un 15% más hasta septiembre, el resultado del último trimestre es peor de lo esperado. ¿Qué le han parecido esas cuentas? Lo que se ha podido ver hasta ahora es que sí que han dicho que mantienen la guía para todo el año 2025, que previsiblemente se va a aumentar la retribución a los accionistas y por tanto no debería ser tomada de forma negativa por el mercado, aunque veremos a la apertura qué es lo que ocurre. Pues salimos de dudas en 3 minutos. Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco, gracias como siempre por acompañarnos aquí los viernes. Buen día, buen negocio. Muchas gracias, buenos días. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector